¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el contador Pedro Campos, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Jujuy. Vamos a consultarlo sobre cómo está el sector, qué expectativas hay en medio de un contexto complejo. Tengo entendido que hay algún dato alentador, pero le voy a pedir al contador que me lo explique dentro de la información que él tiene disponible para ver si podemos saber realmente hacia dónde vamos, porque el tema de la obra pública es muy importante por lo que significa en el impacto de la economía. Voy a estar en un minuto con él. Ahora me ocupo de la campaña de lo que se está viendo. A esta altura, en lo que va de la campaña, de cara a las PASO, lo que sobresale con cierta notoriedad es una suerte de moral resentida, me parece a mí, y sufrida, que muestra la oposición encarnada en la figura del candidato de la oposición, el señor Fernández, bajo la sombra de Cristina. Y con esta lógica, con esta visión de la vida, es cierto que el futuro que nos espera es tan solo una utopía lejos de alcanzar. Estos señores, en la década perdida, se encargaron de neurotizar a la gente. Y ahora, me da la sensación, pretenden volver para concluir con su tarea de aniquilación psicológica de la sociedad. De manera tal que, para restaurar la normalidad, será necesario, creo, gobernar con un componente adicional a la gestión responsable. Vio que venimos observando algunas cuestiones de gestión, por ejemplo, el gobierno de la provincia, ante la ausencia del gobernador, la gestión es como que no arranca sin Morales, ¿no? Es decir, más allá de la gestión responsable, hay otro componente muy importante a tener en cuenta. Y tiene que ver con el trabajo político, que empujado por las actuales circunstancias que le estoy marcando, se ha transformado en un trabajo psicológico. Y ese trabajo psicológico consiste en promover la maduración de la sociedad. Y a propósito tengo una pregunta para compartirla con usted. ¿Usted realmente sabe de dónde venimos? Me imagino que han pensado que el ejercicio del poder basado en el odio paraliza la acción colectiva y te empuja definitivamente a la decadencia moral y material. En ese contexto estamos. Y este resentimiento, ahora oculto en la figura de Alberto y de Cristina, que naturalmente por razones electorales así lo ponen de manifiesto, es inocultable en realidad, porque está en sus genes. Es decir, son gente genéticamente resentida. Y esta característica, me parece a mí, impide imaginar una convivencia sana con otros sectores, que es precisamente lo que necesita el país para superar la crisis. De manera que estos personajes precisamente son parte del problema. Pero claro, con esta locura de la Argentina de hoy se presentan como la solución. Y en rigor de verdad, solo esta sociedad neurótica se permite esta locura. En un país normal esto no existe, definitivamente. Y a propósito, hoy estoy medio preguntón, por eso va una segunda pregunta. ¿Usted advirtió que este grupo de personas, incluidos los personajes pintorescos de Jujuy, que adhieren a esta locura de la vuelta al pasado, solo buscan aplausos para el corto plazo? ¿Por qué pregunto esto? ¿Quién puede creer que los Fernández son una fórmula duradera, previsible? Fíjese, la candidata multiprocesada, cuando era presidenta, solía decir: mis funcionarios
deben temer solo a Dios y un poquito a mí. De manera que uno puede pensar, revisando el archivo, como lo he hecho, como me he tomado el tiempo, uno puede pensar que Alberto será un funcionario más sometido al temor que imparte esta señora. Y frente a este escenario, ¿quién puede creer, como le digo, en la solidez de esta fórmula que está atada con alambre? ¿Y sabe qué? En el medio está usted. En el medio hay un país. De manera que lo que puede venir es mucho más grave que los cuchufritos y la pindonga. ¿Se entiende? En un minuto vuelvo y hablamos con el presidente de la Cámara de la Construcción Argentina. Gracias, director, muy amable. El contador Pedro Campos es el presidente, como le digo, de la Cámara Argentina de la Construcción. Gracias por venir, contador, muy amable. No, por favor, un gusto. Bueno, le pregunto, ¿está preocupado por la situación? Sí, la situación es una situación complicada y que se tiene que ir destrabando y se tiene que dar una serie de cosas para que salga todo bien y no haya más problemas, digamos. ¿Y cuáles serían esas cosas que usted dice que tendrían que salir bien? Bueno, yo creo que acá hay dos cosas que tenemos que ver. Una que es de acá en adelante, que es, digamos, es mirar un poco más allá de lo inmediato. Nosotros vemos una situación complicada para fines de este año y para el año que viene. Sí. Y esto en este marco es muy importante el programa, por ejemplo, que lanzó la provincia, el programa provincial de viviendas, con el que se está trabajando, con el que ya se licitó y que incluso estas viviendas ya tienen adjudicatarios. Esto para las empresas constructoras significa el trabajo fuerte del próximo año y de este año también, este año y el próximo año. Perdónenme, acá hay un punto porque incluso lo han dicho los propios funcionarios del gobierno, estarían faltando los recursos. En realidad... ¿Esto es así realmente? El plan provincial siempre estuvo concebido como un plan en el que se comprometían unos fondos que son de afectación específica, son el Fondo Nacional de Vivienda, sí. Y a través de este compromiso y de otro compromiso también de la provincia se tomaban préstamos y con esos préstamos se financiaban estas viviendas. Sí. Esto nunca fue distinto de esto, siempre se planteó así. Yo creo que no es que, digamos, se fue trabajando, incluso se hicieron aprobaciones de algunas normas que se necesitaban. Concretamente, creo que lo que se había aprobado antes era que, por ejemplo, que se puedan afectar en garantía los préstamos, el dinero que recibe la provincia de Fonavi, de manera que no sea solamente un fondo que reciben, sino que eso se pueda poner para que se generen y tengamos la posibilidad de tener más plata, digamos, con esos ingresos que son garantizados y son mensuales, ¿no es cierto? Entonces, con eso y con fondos de la provincia se tomaban préstamos que entiendo que es con alguna entidad financiera, sé que estaba bastante avanzado con una en particular, pero no tiene por qué necesariamente ser con esa. Y bueno, y con el dinero ese se iban a hacer las inversiones estas de las 600 viviendas en este caso, pero lo que genera fundamentalmente es una forma en la que se puede empezar a construir pensando en construir y repagando estos créditos como debió haber funcionado el Fonavi originalmente, digamos, un fondo en el que se construía la vivienda y con lo que se cobraba se podían seguir construyendo viviendas. Bueno, esto en algún momento se desnaturalizó y ahora con esto estamos viendo la posibilidad de que esto vuelva a cumplir su función. Estos bienes estos fondos siempre tuvieron este destino y es esto a lo que se debió ser aplicado y a lo que va a ser aplicado. Bueno, ¿no? pero esto estaría específico en un paréntesis hoy, ¿no? Por alguna razón. Yo entiendo que se están cumpliendo un poco los pasos normales. Ya le digo, se licitó a principio de año, no hay
había mucha esperanza que se concrete mucho más rápido de lo que se venía haciendo, sí, de lo que se venía haciendo normalmente. Pero en un proceso licitatorio de que se licite en abril, que creo que fue cuando se licitó, y 5 o 6 meses es lo normal a rápido, le diría. Así que, bueno, creo que se están cumpliendo los pasos. Sé concretamente de que se habían mandado los expedientes para toma de razón al Tribunal de Cuentas. Concretamente estuve en el Instituto de Vivienda, sé que esos expedientes habían vuelto hoy día, así que entiendo que se están cumpliendo los plazos que deben ser. No tengo información de algún atraso con eso. Está muy bien. Bueno, ustedes, como algunos otros sectores, ¿están esperando la llegada del gobernador para que le dé certeza a todo este tipo de cuestiones? Yo creo que en general, bueno, nosotros sí estamos esperanzados con la llegada del gobernador. Hay algunos fondos que están, porque decíamos que había 2 etapas, una en que mirábamos para adelante y otra, una etapa que es la inmediata, digamos. Nosotros en la inmediata también necesitamos resolver algunas cosas. Ahí se produjeron algunas demoras, tal vez en la remisión de fondos o partidas desde Nación, y bueno, entendemos que eso se puede agilizar mucho si políticamente juega, digamos, el gobernador tiene un peso político que yo creo que puede hacer que estos tiempos, que probablemente sean los normales, se aceleren y lleguen antes los fondos para la provincia, ¿no? ¿Tiene información usted de qué tipo de fondos podría el gobernador destrabar en este caso? Yo sé que concretamente el Instituto de Vivienda, que es probablemente el mayor generador de obra pública en la provincia, sí, está esperando, hay unos fondos que son a través que son viviendas que se hicieron y que irían al plan Procrear, sí, por lo que hay algunos fondos que la provincia ya pagó y que deberían ser devueltos, o que se debería producir una devolución de la Nación hacia la provincia. Y estos serían de libre disponibilidad, porque la provincia los pagó. Así que, bueno, yo creo que esa agilización de esa devolución o un préstamo transitorio hasta que esta devolución se dé, yo creo que son algunas de las cosas que el gobernador puede gestionar. Está muy bien. Bueno, ¿cuánta gente está involucrada en medio de esta incertidumbre hoy? ¿Tiene contabilizado? Sí, alrededor, mire, la UOCRA tiene 3.000 empleados y le diría que casi los 3.000 estarían siendo afectados por esto. Pero en realidad los empleados, yo creo que no hay que pensar en la industria como solamente la gente que trabaja en la UOCRA. Yo hoy hablaba con Cárdenas y me decía que las dificultades que estaba viendo el empleado, pero acá no es solamente el empleado de la construcción, es el empleado de los corralones, son la gente que provee áridos, la gente que provee ladrillos, la gente que hace el cemento. En fin, la industria de la construcción es mucho más amplio que los empleados de UOCRA. Yo creo que lo que estamos viendo afectado es toda la industria. Realmente las dificultades se las ven en absolutamente todo el mundo, desde la gente que vende hierro hasta la gente, hasta el trabajador de UOCRA, ¿no? Ahora, abriendo un poquito más el panorama, yendo al plano macroeconómico, digamos, el dólar que está estable, la inflación que ha experimentado alguna suerte de caída, no muy significativa, pero caída al fin, ¿esto cambia el clima de negocio o no? Sí, yo creo que sí se vio un cambio en el clima de negocio, eso sí, y lo que todavía no se hace es terminar de materializarlo esto, pero creo que sí, los bancos que antes directamente no recibían prácticamente a las empresas constructoras, hoy nos permiten que les entreguemos las carpetas, calificarnos. No necesariamente esto volvió en una vuelta al crédito total para las empresas constructoras, pero sí que se está empezando a hablar de otra forma, se está tratando de empezar a pensar de otra forma y esto va generando en los empresarios y en general en toda la industria una esperanza. Se, ¿no? Se está empezando a pensar de otra forma por esto que le digo yo de algunos indicadores de la economía que estarían que están mejorando, sí, totalmente.
bueno, hay muchos insumos en realidad de la industria de la construcción que son en dólares, Sí. entonces la estabilidad en el dólar hace pensar, por ejemplo, una empresa que puede llegar a comprar una máquina, Sí. así en cosas simples. Se puede prever, el hierro está atado totalmente al precio del dólar, entonces sí. todo esto da alguna certeza, alguna garantía. El mismo corralón, que probablemente antes no te vendía si no era contado efectivo hierro, por ejemplo, ahora te puedo decir que a 30 días ellos suponen de que el dólar va a estar estable y nos venden a 30 días sin mayor costo financiero, digamos. Bueno, y en el medio, yo sé que usted no es un político, es un técnico, pero digo, ¿cómo lo ve la Cámara, sus colegas que integran el directorio, en fin, cómo ven el escenario, digamos, la marcha del sector en medio de un escenario electoral, digamos? Bueno, siempre el escenario electoral enturbia un poco las aguas. A veces lo que uno dice o lo que uno piensa se ve bajo una lupa política, que no necesariamente es así. Así que bueno, las elecciones a nosotros en lo personal siempre significan cuidarnos, digamos, de que no se malinterpreten lo que uno hace o lo que uno dice, ¿no es cierto? Pero en ese marco nosotros estamos viendo esta reactivación y yo creo que la industria en general es optimista por naturaleza. Digamos, el solo hecho de pensar que uno está invirtiendo plata para recuperarla en un futuro implica algún cierto grado de optimismo. Bueno, nosotros somos parte de una industria y con todas las previsiones que podemos tener, pero somos optimistas. Está muy bien. ¿El sector privado cómo está? Porque hasta ahora hablamos de la obra pública. Sí. ¿Qué dicen los actores del sector privado? Bueno, el sector privado normalmente acá en Jujuy acompaña mucho al sector público. Cuando se reactiva, esta reactivación se nota y generalmente parte de un sector público y vuelve al sector privado. Ahora está en la misma situación que está el sector público, cuidándose, evaluando qué gastos se van a hacer y qué no, y moviéndose con pie de plomo en las inversiones que se van a hacer. Pero sí se están haciendo inversiones, se están movilizando. A veces el sector privado no llega a saciar la capacidad de las empresas locales, pero bueno, pero siempre es algo que va ayudando, ¿no? Está muy bien. ¿Usted nota algún cambio en los criterios en materia de administración de los recursos para obra pública por parte del Gobierno Nacional en cuanto a los procesos licitatorios, después de todos los antecedentes que hay para atrás? ¿Ustedes notan algún cambio en los procedimientos? Un cambio con respecto a lo que se 4 hacía años antes, atrás, a lo que por se hacía ejemplo. antes. Sí, yo creo que hay una mayor apertura, hay una mayor publicidad también, que ayuda a una transparencia también. Yo creo que en más o en menos, pero en todos los ministerios, por ejemplo, si se va a hacer una licitación, se publica, se la muestra en la página web. Hay alguna publicidad que antes habían cosas que se hacían y que directamente nadie ni había conocido ni había tenido tal vez la oportunidad de participar por desconocimiento o porque no tenían la publicidad suficiente. Yo creo que todo eso cambió, creo que se puede seguir trabajando en eso, pero sí veo de que a eso está orientado el cambio y creo que vamos bien. Bueno, el nivel de tasas que hoy te están dando vuelta, ¿cómo impactan en el esquema de negocio? Bueno, en el esquema de negocio de la construcción, este nivel, las tasas nos están matando, porque sí o sí nosotros, la construcción maneja volúmenes muy importantes y obviamente que la empresa no tiene la posibilidad de financiarse 3 certificados, por ejemplo. 3 certificados significa financiar un cheque a 90 días, por ejemplo. Un cheque a 90 días significa que yo durante 90 días tengo que seguir trabajando sin haber cobrado, sí o sí tengo que acudir al sistema financiero. Y hoy en día una tasa, por más
por más que haya bajado, y sí se va bajando y esto es bueno, pero hoy sigue siendo inviable totalmente financiarse con el banco. Si yo me trato de financiar con el banco, se quedan con mucho más de las expectativas de ganancias que yo puedo tener de una obra. Entonces realmente las tasas tienen que bajar, sí o sí, para que la industria pueda reacomodarse un poco, ¿no? Está muy bien. En nivel general, ¿las empresas están con dificultades financieras? Sí, sí, en nivel general estamos con dificultades financieras. Yo les repito, no creo que sean problemas económicos, pero sí problemas financieros y que acarrean finalmente problemas económicos, porque esta falta de financiamiento hace que muchas veces uno caiga en estos préstamos que son honestamente usurarios. Sí. Y que hacen que un negocio que era rentable económicamente termine no siéndolo porque el costo financiero es tan alto que absorbe las ganancias de cualquier empresa. Ahora, este escenario que usted plantea digamos, lo que es la provincia de Jujuy, ¿se replica en otras regiones? En realidad este escenario creo que es un escenario nacional. Ajá. Es a lo que se esté apuntando cuando se trata de bajar la tasa, es a lo que en realidad no solamente le reclama la industria de la construcción, sino que todas las industrias. Es inviable un país que no tiene posibilidades de tomar crédito y internamente todas las pymes están afectadas por esto, ¿no? Desde comprar mercadería, ya le digo, si un local comercial que vende a los 30 días, renueve el stock, tiene que comprar stock para 30 días, bueno, tiene que endeudarse por un mes, ya sea en el sistema financiero o en algún otro sistema, y bueno, y si la tasa que están cobrando es del 50%, 60%, que termina siendo una tasa nominal anual, una tasa efectiva de un 5 o un 6% mensual, bueno, ya hay un 5 o un 6% de sobreprecio que yo tengo que cobrar, pero que no lo voy a estar percibiendo yo, sino que se lo se lo tengo que pagar al sistema financiero. Entonces, esto yo creo que es inviable, hay que solucionarlo en el corto plazo para cualquier tipo de industria. ¿El vínculo de ustedes como Cámara es el ministro Dietrich o el señor Sica? En realidad, a nivel nacional, creo que nos manejamos mucho. Dietrich es una persona de mucha influencia. Frigerio también tenemos mucha relación. Creo que, bueno, dependiendo de cada cosa, pero en cada ministerio se hacen gestiones. Ahora, y cuando ustedes toman contacto con estos funcionarios, ¿cuál es la visión que ellos tienen frente a los reclamos que ustedes están haciendo? Yo creo que nadie es ajeno a esta situación. Esta situación se la plantearon en repetidas oportunidades todas las industrias y ellos son conscientes de esto y lo van manejando y tratando de ir disminuyendo. La baja de las tasas se produce, creo que es la tasa un poco que se toma de referencia, la van bajando punto a punto y siempre jugando con el precio del dólar para que ninguno de los dos, o sea, entiendo que es un trabajo casi de relojería que se está haciendo para que no aumente la inflación, para que no aumente el dólar y para que las tasas vayan bajando a niveles razonables. Contador, gracias por venir. No, por favor, un gusto. El gusto es mío, gracias, muy amable. El contador Pedro Campos, presidente de la Cámara de la Construcción de Argentina, con delegación en Jujuy. Que tenga un gran fin de semana. Chao.